¿Qué tal, gente de Conexión Pop? Soy Roberto Smith. Esta tarde hablaremos de un tema en particular, ya que actualmente es un tema que se dio en distintos medios, pero que pocos saben de ello. Estoy hablando de la muerte de uno de los ilustradores y dibujantes de Tom y Jerry. Y claro, con sus 80 aniversario ya cumplidos hace meses, recientemente falleció Head Me Dale. Tom y Jerry en sus 80 aniversario, Head Me Dale, ilustrador, director y claro, nominado al Oscar y ganador al Oscar por cortometrajes emblemáticos. Así es que, comenzamos. Empezaremos desde el principio, con la historia más longeva de la animación. En 1937, la Metro-Goldwyn-Mayer tenía a William Hanna y Joseph Barbera, uno de los partidarios e filántropos de la animación en Estados Unidos y en el mundo, y claro, en sus corazones. También tenía en sus listas al mismísimo Walt Disney, pero él tenía sus problemas con otro tipo de productora y separándose de ella en años posteriores. Para entrar en el mundo de la animación con personajes emblemáticos como Porky, que ya estaba en un concepto mucho más alto, gracias a la Asociación de Animaciones, llegó un concepto de parte de Barbera, en el cual quería ver una animación simple, en un conflicto de un gato y un ratón, en el cual tendrían persecuciones, fueran inmunes a todo tipo de situaciones graciosas y persecuciones distintas. Entonces, en 1940 llega el primer episodio. Push hit the butt. Bueno, traducido al español, el gato se gana su zapatazo. Un éxito y abarrotado cines en todos lados. Pero claro, como dato curioso y como cualquier tipo de estudio, tuvo sus controversias, ya que no se les dio el merecido crédito a los animadores por parte de los jefes de ilustración y animación. Entonces, llega una carta de una industria en Texas, muy influyente en aquellos entonces en Hollywood, donde les llega una pequeña carta diciéndoles al final de esta, ¿cuándo volvería a ver a ese carismático gato y ratón? Bueno, pues entonces llegaría el nombre de esta animación, Jesper y Jinx. Bueno, ese era el nombre original que se le iba a dar a Tom y Jerry. Después la Metro-Goldwyn-Mayer tomó riendas y dijo, nah. William también no le pareció y Barbera también dijo, lo exageré con el nombre, así es que lo borró y puso Tom y Jerry. A veces amigos, a veces enemigos, su animación y violencia y humor negro fueron partícipes en muchas aventuras de parte de ellos. Y claro, no llegaba la controversia sin que llegara el éxito. O no llegara el éxito sin que le llegara la controversia. Lo primero que pasara. Barbera dijo que estos personajes no tenían que hablar, al contrario, sus expresiones corporales y sus peleas constantes eran la gracia y la comedia, como lo que eran el cine mudo de Charlie Chaplin, inspiración que resultó para Barbera algo muy bueno, en parte porque estas animaciones rara vez son las que sueltan una habla o una plática, y con música compuesta por Scott Bradley, claro, fueron animaciones emblemáticas con una banda sonora espectacular. Por cierto, como dato curioso, el emblemático grito de Tom fue hecho por Hanna al estar al momento de la edición de audio. Durante la mayor parte de las 2 décadas, William Barbera, bueno, simplemente les vamos a decir Hanna y Barbera, supervisaron más de 100 cortometrajes de Tom y Jerry, con un presupuesto más de $50,000, por lo que tardaban semanas en producirse y claro, se podía hacer un puñado cada año. En aquellos entonces ese presupuesto era bajo, pero era muy bueno. Son considerados como animación rica y vasta en colores y temáticas de todo tipo, incluso tuviendo una participación
en 1953 junto a la actriz y narradora Esther Williams, quien vemos en este cortometraje. Este tipo de animaciones eran exquisitos en animación. Gracias a ello lograron ganar 7 Óscares y claro, el cariño del público. Y claro, como en otras películas y caricaturas, entró la polémica y claro, datos curiosos sobre esta animación fueron dichos como racistas y políticamente incorrectos. No por las tramas violentas, ni mucho menos por la violencia negra y humor negro que se utilizaba en aquellos episodios, sino por un personaje en unos episodios. Un personaje que se llamaba Mommy Two Shoes, quien fuese la causante del racismo en aquellos entonces. Un personaje con color de piel afroamericano y claro, con voz sureña, que generalmente se notaba de la cintura para abajo. Eso claro el nombre. Actualmente se ve mal, ya que en ese momento racionalmente incluso hacían chistes de asiáticos hacia los nativos americanos. Pero eso no llevó la cancelación de la serie, sino que llevó a su misma decadencia en episodios. Claro, también un tipo de episodios depresivos y constantemente con temas muy adultos, de los cuales era normal en aquellos entonces, pero actualmente si lo checamos bien, incluso hay creepypastas de Tom y Jerry. Son muy exagerados, pero realmente son temas muy adultos y abiertamente, si los ves actualmente, te ponen a pensar. Tú toma tu propio criterio. Regresando a Mommy Two Shoes, se cambió por una señora de promedio alto, delgado y blanco. También distintas ediciones fueron colocadas en las animaciones actualmente relanzadas y claro, remasterizadas con el tiempo. Y bueno, llegamos a la Guerra Fría. Los jefes de estudio tenían amenazados a toda la industria y claro, ellos incluso estaban amenazados, ya que su popularidad subía como el espuma. Y se dieron cuenta de que podían ganar dinero aún subiendo episodios viejos que haciendo los nuevos. La Metro-Goldwyn-Mayer optó por esa opción y desafortunadamente a la industria de la animación, en específico en la Metro-Goldwyn-Mayer, su departamento tuvo que cerrar puertas en 1957. Hanna-Barbera hicieron su productora de animación independiente, la tan conocida y tan elogiada casa productora de Los Picapiedras, Scooby-Doo, Don Gato y su pandilla, entre otras animaciones. Pero esa es otra historia. MGM todavía tenía los derechos de Tom y Jerry después del despido de sus creadores originales, así es que optó por crear y contratar a nuevos talentos. En 1961, junto a un estudio en Praga, fueron los que llenaron el contrato y claro, llamaron a uno de los animadores y ilustradores que participó en la Guerra Fría. ¿Por qué dijimos allá? Porque realmente eran ahorrarse costos y disminuir un poco el presupuesto que ya se tenía rankeado hacia la productora. Llegamos al mismísimo Jim Deitch, nacido un 8 de agosto de 1924, quien fue reclutado para las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, pero desertó por problemas de salud, a lo cual él en aquellos entonces tenía 20 años y con una carrera para adelante, la Metro-Goldwyn-Mayer lo jala y es cuando cierran el trato con él con un estudio llamado Terry Tooms, quien era propiedad de la 20th Century Fox. Después de tanto tiempo también trabajaría con ellos como director ejecutivo. Pero volviendo a Tom y Jerry, tuvo la tarea de hacer una nueva versión de Tom y Jerry, a lo cual su reducido presupuesto no le daba para más. Tuvo un presupuesto muy reducido y tuvo la tarea de hacer y reescribir a los viejos Tom y Jerry, con un personal que no sabía ni siquiera quiénes eran los originales. Y claro, con los creadores fuera, no sabían ni siquiera dónde meter la cabeza. Pero se les ingenió y con el poco presupuesto tuvo
un poco de calidad en los dibujos animados. Su estudio en secreto también estuvo haciendo dibujos para Popeye el Marino, que se hablará en otra ocasión. Con dibujantes y productores checos también tuvieron que ser norteamericanizados, porque estaban a punto de estar en la lista negra de Hollywood, junto al mismísimo Kirk Douglas. La lista negra consistía en comunistas que estaban asociados al nazismo o a las asociaciones de la Segunda Guerra Mundial, a lo cual ellos querían evitar a toda costa. Este señor Hedmy Ditch tenía un trabajo muy difícil para volver a renacer Tom y Jerry. También en aquellos entonces los cómics sufrieron y él, al ser ilustrador y dibujante, tuvo que mantenerse al rango políticamente, ideológicamente, socialmente y claro, mantenerse en un estatus muy reducido. Tom y Jerry bajaría la calidad de violencia en aquellos entonces también. Y bueno, los fanáticos no perdonaron a este señor. Al contrario, lo excluyeron como los 13 capítulos peores de Tom y Jerry. Claro, con el tiempo fueron siendo de culto y fueron siendo queridos por el público, pero en aquellos entonces, por su baja calidad, por su poco presupuesto y claro, el estudio que estaba normalizado, la asociación, todo estaba en su contra. Fueron los 13 peores capítulos que él dirigió, dibujó, ilustró y mantuvo al rango y al ras de todas las expectativas hacia la gente. Después el señor Ditch tendría que hablarle a alguien con más experiencia y que tuviera un poco más de años en este ramo. Entonces le habló al señor Chuck Jones, quien en aquellos entonces era más conocido por hacer los dibujos animados de los Looney Tunes. Pero estos tenían un rasgo más específico. Ellos tenían los rasgos de las caricaturas del Dr. Seuss, como lo que fueron El Grinch que robó la Navidad. A ello también entraría otra dibujante llamada Mark Claures, de 72 años, para subir la animación y darle un poco más de detalle a los dibujos animados. Aunque estuvo poco tiempo, la señorita hizo su asociación en otro lado. Claures comenzó a hacer su propia producción de animación y arrastró muchas de las ideas que tenía de Tom y Jerry, inclusive haciendo animaciones de las cuales traerían el concepto del gato y el ratón. En eso la Metro-Goldwyn-Mayer se encontraba en problemas, cuando Hanna-Barbera estaba arrasando con todo en sus producciones en los 60s, con producciones que ya les habíamos comentado anteriormente. Y claro, la Metro-Goldwyn-Mayer no tuvo de otra. Con episodios aún así más largos y presupuestos más reducidos, no pudieron alcanzar los estándares de la producción y claro, fueron los peores episodios de Tom y Jerry, descartando incluso al mismísimo Chuck Jones, quien ya había desertado en ese entonces. Bueno, Metro-Goldwyn-Mayer ya no tenía de otra, tenía que vender los estudios y el nombre de Tom y Jerry. Así es que años posteriores a los 70s fueron que recogieron a los dichosos Tom y Jerry, pero Turner, quien era la asociación que había creado Hanna-Barbera, compra a Metro-Goldwyn-Mayer en 1986 y con ello regresan Tom y Jerry con sus respectivos creadores. Dichosa productora ya no sabía ni siquiera qué hacer con ellas y Metro-Goldwyn-Mayer es consumida por Turner en 1987. Para esto, Hanna-Barbera continuaba con sus series peculiares, pero ya no tenía nada de ideas, saltando muchas veces al tiburón. Luego les explicaré el salto del tiburón. Y llegando a la conclusión de que podrían hacer películas basadas en sus series más exitosas. Entonces la productora Miramax le propuso a Turner, quien era la productora de Hanna-Barbera, en hacer una película de Tom y Jerry, dirigida por Henry Rollins y con la destacada composición de la banda sonora de Henry Mancini, señor Henry Mancini. La trama era muy sencilla, la verdad.
Ya lo habíamos visto en anteriores películas, pero resulta ser que Robbie, una niña huérfana, o dichosamente huérfana, es secuestrada por dos adultos malvados que necesitan la ayuda de Tom y Jerry después de ser abandonadas de la casa donde peculiarmente vivían ellos. En esta película, curiosamente, ellos tienen diálogos, pero la película no fue tan bien recibida que digamos. Con un presupuesto de $3.500 millones, lograron recaudar $3.560 millones. No le fue tan bien a la película. Apenas si rescataron lo invertido, y lamentablemente la película para muchos tuvo opiniones divididas. Tanto fue buena, tanto fue mala, recordada por los fans, pero sin dejar ni gloria ni pena. Así es que la Hanna-Barbera estaría viendo otro tipo de producciones a las cuales le daría películas y vida. Si gustan, déjenlo en la parte de los comentarios, podríamos comentarlo. En la década de los 2000 ya empezaban a llegar películas de Tom y Jerry, como la más famosa, Tom y Jerry y el Anillo Mágico, el cual tuvo un distintivo éxito en ventas en videocasetera. Así es que empezaron a hacer películas para video directamente por parte de la Warner, y lamentablemente han sido vergonzosas, sin gracia y claro, sin el mismo humor o la empatía que tenían, ni el carisma que tenían, ni nada que tuvieran el éxito. No han tenido éxito, definitivamente. En los 2000 fueron cuando decayeron y volvieron a hacer un remake de Tom y Jerry sin ningún tipo de éxito. Sin tener el éxito dado por la Hanna-Barbera, pues Tom y Jerry quedó estancado hasta actualmente, quienes podemos disfrutar todas las caricaturas y todas las animaciones de este dúo dinámico. Bueno, ni tan dinámico, porque siempre entraban en conflictos, a veces eran amigos, a veces enemigos. Y para sus 80 años, una empresa de ropa y tenis creó sus distintivos zapatos y playeras por parte del aniversario de Tom y Jerry, como anteriormente lo habían hecho con Batman. Así entonces, la animación de Tom y Jerry queda en nuestros corazones y en nuestros recuerdos, también dándole hincapié a todas esas producciones fallidas, pero queridas, y a todas esas producciones bastardas y feas, les podemos decir no. Siendo partidarios de la cultura pop, parodiados miles de veces y claro, dando que hablar, Tom y Jerry quedará en nuestros corazones. 80 años de éxito y de hablar polémicas de su tan distintiva historia y claro, del dibujante que falleció, Hedmi Delic, quien falleció lamentablemente este 6 de abril del 2020 a causas desconocidas. Aún no se conoce realmente la causa de su muerte, pero vivirá en nuestros corazones, como también muchos de ellos sus episodios de Tom y Jerry. Y en estos tiempos de cuarentena, busquen sus episodios, se los recomiendo al 100%, tanto los escritos por Hanna-Barbera y los escritos por Hedmi Dillon, también por Chuck Berry, y hasta ahí. Y los que quieran ver la película, adelante. Y la serie de Tom y Jerry pequeños también es buena. Hasta aquí llegó el video. Espero les haya gustado, se hayan divertido y les haya servido de información, porque claro, esto es cultura pop. La cultura pop es una rama fundamental en todo sentido. Y claro, espero que ustedes darme su opinión de qué otro tema quieren que tomemos, qué otra película o cómic o alguna opinión en general. Muchas gracias, lávense muy bien las manos, quédense en casa y si salen, salgan con las medidas preventivas, cubrebocas, suéteres largos, todo lo que les han dicho. Por favor, esperemos ya terminar esta pandemia para continuar con nuestras actividades y que nosotros también continuemos con las actividades peculiares
Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención, muchísimas gracias, comenten, denle like y bye.